una alegría y un gozo poder compartir nuevamente un domingo más de culto, un domingo más de reunirnos como iglesia. Y qué bueno que estamos hoy aquí, que Dios nos ha permitido estar aquí, a pesar de las adversidades que se enfrenta a veces en la vida. Aquí estamos nuevamente de pie, todos y cada uno de nosotros, siguiendo adelante. Quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13 al 21. Aunque ya leyó nuestro hermano en la lectura congregacional este pasaje, quiero que volvamos a leerlo para tener nuevamente fresca nuestra memoria acerca de lo que dice el Señor a través de este texto. En Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13. La semana pasada hacíamos un pequeño devocional con nuestro hermano pastor que nos estuvo visitando en mi casa y leíamos el Salmo 47 y hablaba acerca de venir a la casa del Señor y adorar con todo nuestro corazón y a todo pulmón. De eso hablaba el Salmo y hoy día me volví a recordar porque la semana pasada hice lo mismo. El problema está en que hoy me olvidé que me toca predicar y me quedé casi como sin voz por cantar con toda la fuerza. Pues estoy tomando agua, que me pase. Así que dice el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Acompáñenme, si son tan amables, a una corta oración, hermanos. Señor, nos encomendamos en tus manos para exponer tu palabra, para compartir tu palabra, pero asimismo para escuchar tu palabra. Queremos ponernos en tus manos entendiendo, Señor, que quién es suficiente, Señor, quién es digno para pararse aquí delante, Señor, y exponer tu palabra. Ciertamente no hay nadie digno, Señor, nadie es suficiente, Señor, para esta labor, mas sin embargo, por eso queremos venir a ti para pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Y asimismo, perdónanos a todos como iglesia, Señor, si hayamos fallado en algo, ya sea en palabras, ya sea en acciones, cualquier sea la situación que nos llevó de una u otra manera a pecar. Queremos pedirte perdón juntos como iglesia, como un solo cuerpo, Señor. Y que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos que apliques tu palabra a nuestras vidas y nos ayudes a vivir para tu gloria. Por ti y para ti oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estaba yo intentando, mientras escribía o reflexionaba sobre este sermón, yo siempre intento pensar durante los días que voy preparando en cuál sería una buena introducción para este sermón y para este pasaje, una ilustración que pueda ir
asimismo enganchando lo que vamos a ver a continuación. Entonces, mientras pensaba, muchas cosas me surgían en la semana. De hecho, tuve algún acontecimiento dentro de la semana que pasó que dije, bueno, voy a utilizar esto como una ilustración para mostrar lo que vamos a ver en este pasaje. Pero el día de ayer todo cambió. Nos encontrábamos nosotros en nuestra casa tranquilamente descansando. Eran ya las 12 de la noche pasadas y estábamos viendo un capítulo de una serie bíblica que nos gusta ver con nuestros hijos y en familia. Y de repente escuchamos como 2 golpes fuertes. Y vino nuestro hijo Benjamín, el pequeño, corriendo y dijo, papá, alguien intenta entrar a nuestra casa por mi ventana. Y alguien está golpeando en la ventana, ven. Entonces nosotros asustados, yo estaba sin zapatos, solo en pantaloneta y listo para irme a acostar prácticamente. Entonces salgo corriendo y efectivamente alguien estaba golpeando nuestra ventana, intentando entrar por la ventana, y nosotros obviamente vivimos en un bajo, entonces estaba al alcance de cualquiera. En eso que yo abro la ventana, la parte de atrás de mi casa da como a un parque que es como un pequeño bosque y está oscuro y no se ve nada. Pero de repente cuando abro el volé y la ventana, la luz de la habitación de mi hijo alumbraba, pero solo en esta dirección y no a los lados. Y de repente vi una persona venir contra mí con un palo y ramas y cantidad de cosas. Era una mujer que se acercaba hacia nuestra casa intentando entrar y golpeando la ventana para poder entrar. En eso que yo intento detenerla, vuelve y retrocede nuevamente y viene con toda su fuerza a lanzarse nuevamente contra la ventana. Y obviamente yo cerré la ventana para que no hiciera eso. En eso que yo abro la ventana para intentar sujetar a la persona, tenía unos palos en sus manos y intentó como clavarme en el vientre. Tengo algunas magulladuras de eso aquí en mi vientre y un poco en el brazo. En eso yo logro sujetar a esta persona y le detenemos. Estábamos en shock, no sabíamos qué estaba pasando. Era como que de repente estábamos en una película y no sabíamos qué estaba ocurriendo. Todos nos quedamos bloqueados y le digo a mi esposa, llama a la policía. Y Gaby ni siquiera creo que sabía qué hacer o cómo se llamaba la policía. Estaba también en pánico. Y nuestros hijos igualmente. El pequeño Benjamín solo cogió a su perro, lo abrazó y comenzó a orar y decir, Señor, ayúdanos. Entonces yo también entré en pánico y cogí a esa persona que volvía a soltarse de mí, que tenía mucha fuerza, y vino con toda su fuerza y casi prácticamente se metió por la ventana y estaba medio cuerpo ya dentro de la habitación de mi hijo. Y yo logré sujetarla, la volteé, la saqué para afuera y la sujeté de las manos y le dije que parara, que qué le pasa, que se detuviera. Y comenzamos a orar. Y al parecer era una persona endemoniada que intentaba meterse a nuestra casa. Totalmente descolocada, totalmente fuera de sí, hablaba una lengua que no era normal y que no era humana. Y cuando nosotros orábamos y mi esposa vino y me ayudó y también orábamos en ese momento, lo único que pudimos sentir o ver era una persona poseída por el demonio. Y lo único que nosotros pudimos hacer es orar por esta persona. Yo sentí sinceramente mucha compasión. Era una mujer joven, entre 25 años tal vez, no tenía más. Era muy jovencita y estaba tal vez drogada, yo no lo sé, pero hacía señales de que algo no estaba bien dentro de ella. Luego se fue corriendo hacia un muro alto dentro del bosque y se paró frente al muro y hacía unas cosas extrañas en delante del muro. Uno de sus pendientes quedó en el cuarto, quedó ahí caído. Y cuando volvimos nosotros de hacer algunas diligencias en la policía y en el hospital, ya prácticamente eran casi las 7 de la mañana, toda la noche estuvimos ahí. Cuando vimos el pendiente, era un pendiente con una figura de un demonio. Así que, hermanos míos, pensando en esa situación, no sé ¿cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros ante situaciones adversas que nos ocurren en la vida? Pero no cabe duda que una de estas cosas, o uno de estos acontecimientos que nos surgen en la vida, pueden llevarnos a 2 cosas. O a cometer una locura y
perder el control, o ciertamente puede Dios enseñarnos algo que esa persona necesitaba, que alguien tuviera misericordia de ella. Y no pudimos hacer otra cosa, aunque estaba intentando atentar con nuestra vida. Yo me imaginaba y le decía a mi esposa, imagínate tú si tenía unos cuchillos en sus manos. Entonces le dije yo, lo único que podemos hacer es tomar este momento para sentarnos con nuestros hijos en el salón y enseñarles algo. Enseñarles que siempre van a venir situaciones difíciles a nuestra vida o adversas en nuestra vida. Pero lo que nosotros podemos hacer por otras personas no es atacarles con violencia, sino tal vez orar por ellos. Orar por ellos, porque sí, ciertamente esa persona necesita a Cristo tanto como nosotros lo necesitamos. Y yo entendí que era un momento para enseñarles la compasión y la misericordia a nuestros hijos. Aunque tal vez ellos no lo entendieran así, yo sabía que era un momento para enseñarles esto. Esas personas necesitan la compasión y la misericordia que no lo ven en el mundo y que no tienen en el mundo. Y precisamente de esto es que habla este pasaje en esta tarde. De la compasión y la misericordia que nosotros debemos tener para con nuestros semejantes. Así que he titulado este sermón, La oración por el caído es una muestra de amor. Ese es el título de este sermón. La oración por el caído o por el pecador es una muestra de amor. Y el primer punto le he puesto por título la seguridad y confianza de salvación que tenemos en el Señor. Miren lo que dice el versículo 13 al 15. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ciertamente, hermanos, Él nos oye. A tal punto que cuando nosotros oramos por esa persona simplemente no le quedó más fuerzas para entrar. Lo que hizo es salir huyendo y se fue literalmente. Nosotros oramos y nos pusimos a orar, ¿qué más íbamos a hacer? Y esta persona salió huyendo, literalmente. Y detrás de nosotros hay un parking y está un poco alto y esa persona se lanzó. Era una mujer poseída y salió, se saltó y se fue corriendo. Y lo único que podemos es hacer justamente orar, tener la confianza de que ciertamente Dios nos escucha. Juan usa varios derivados del verbo saber en este pasaje. Y si ustedes notan, desde el versículo 13 al versículo 21, hay varios derivados del verbo saber. 6 veces en los versículos del 13 al 21 de este último capítulo. En el versículo 13 dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. En el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye. Versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. Y el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios está con nosotros. Esta es una palabra, hermanos. El saber es una palabra que denota seguridad. Cuando uno conoce algo, cuando uno sabe algo, tiene seguridad de lo que está hablando, tiene seguridad de lo que está diciendo, porque lo ha vivido, lo ha experimentado o tiene un conocimiento de algún tema en específico y por lo tanto habla con seguridad de lo que está hablando y de lo que está diciendo. Y Juan les está diciendo a sus lectores de que ellos debían y deben tener la seguridad de que ciertamente son salvos. Como decía, esta es una palabra que denota seguridad y Juan quería que sus lectores estuvieran seguros de su relación con Dios. Juan quería que todos aquellos que leyeran esta carta tuvieran la seguridad de su relación con Dios y de los beneficios que tenían al haber depositado su fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y de esta manera, hermanos, enfática, nombrando o utilizando esta palabra 6 veces acerca del saber, Juan establece uno de los propósitos de esta carta.
Juan establece así uno de los propósitos de esta carta. Dice el versículo 13, y que es uno de los propósitos con el que Juan escribe esta carta, para que sus lectores estuvieran seguros, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el propósito de esta carta. Examinarnos a la luz de la Escritura para cuando terminamos de leer esta carta o de escuchar esta carta, terminemos sabiendo, sabiendo con toda seguridad de que tenemos vida eterna. En el Evangelio de Juan, que es el mismo escritor quien escribe, en el Evangelio de Juan, Juan quería que creyeran en Cristo para tener vida eterna. Pero en la carta su meta era para que supiera que ya tenían vida eterna a través de mostrar lo que varios de los temas que hemos visto ya en esta carta. Ahora, hermanos, noten algo interesante, el versículo 14 y el versículo 15, véanlo conmigo ahí en sus Biblias. Versículo 14 y versículo 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si ustedes notan, de la seguridad que el creyente debe tener, que es salvo, de la seguridad que el cristiano debe tener de su relación con Dios, de poseer vida eterna, Juan pasa a declarar la confianza que nosotros debemos tener al dirigirnos a Dios y al hablar con Él. ¿Notan esto, hermanos? Juan inicia diciendo, debemos tener seguridad de que somos hijos de Dios, tenemos certeza, tenemos seguridad. Y por eso entonces tenemos confianza de que cuando oramos y nos dirigimos a Dios, Él nos escucha. No es un asunto como que si tú te acercas con incertidumbre, como tal vez sin saber qué es lo que está pasando, sin saber que si es verdad que Dios te va a escuchar o no. No sé si alguna vez te ha pasado esto, hermano, hermana, de tener cierta duda a saber si Dios te está escuchando o no. Muchas veces tal vez es causa por alguna caída que has tenido, por alguna decepción, por algún pecado tal vez, que no tienes esa confianza de acercarte a Dios y tienes cierta duda. Pero déjame decirte algo, que ciertamente aquellos que proceden al arrepentimiento y se comunican con Dios justamente para arrepentirse delante de su presencia, ciertamente Dios los escucha. Y de eso es lo que está hablando Juan. Ustedes tienen la seguridad de que son hijos de Dios y por esa seguridad deben tener plena, total y absoluta confianza de que cuando ustedes se acercan a Dios, Él los oye. Él los escucha. No hay duda de eso. Él nos oye, ni aún tus pecados más grandes pueden detener esa oración hacia Dios y que Él escuche esas oraciones. Ahora es verdad que no podemos permanecer en pecado e intentar dirigirnos a Dios porque ciertamente sería una contradicción. Pero Él nos escucha. Y Juan dice en el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. No en nosotros, no en nuestra habilidad para hablar, no en nuestra habilidad para dirigirnos a Dios, no porque yo me he aprendido un capítulo de un salmo de memoria y si lo voy a recitar para sorprender a Dios y a ver si Él contesta esta petición que yo le traigo ahora. No se trata de tu habilidad ni tu retórica para hablar con Dios, se trata de un corazón contrito y humillado y arrepentido y ciertamente Dios lo oye. Dios lo escucha, tenemos confianza en Él. Es esta seguridad que tenemos en Él la que produce y debería producir en nosotros confianza cuando nos acercamos a Dios. De tal manera que hoy puedes ir a tu cuarto y orar a solas y tener plena confianza que Dios te escucha. No importa si eres adulto o joven o niño, Dios nos oye. Dios nos oye, hermanos. Dios va a responder a nuestras oraciones, pero ciertamente, si ustedes notan, hay una condición en el pasaje, hay una condición en el texto.
porque si no caeríamos en el error de que ciertamente Dios va a responder cualquier cosa que nosotros le pidamos. Y eso es un error, porque Dios ciertamente nos responde a todo lo que nosotros le pedimos. Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y esta es la única condición que aparece en este pasaje para estar seguros de que Dios nos concederá lo que le pedimos, si es conforme a su voluntad. Y ahora, hermanos, ¿por qué creen ustedes que debe ser así? ¿Por qué creen ustedes que debe ser conforme a su voluntad para que Él responda? ¿Por qué creen ustedes que esa es la condición? Acompáñenme, si son tan amables, a Romanos 8, capítulo 8, versículos 26 y 27, para que veamos. La razón ciertamente es muy sencilla y se encuentra en Romanos capítulo 8. ¿Por qué, Señor, tú nos pones una condición para dirigirnos a ti, o para que tú respondas más bien? ¿Cuál es la condición para que Dios responda a nuestras oraciones? La razón es muy sencilla, porque dice ahí en Romanos capítulo 8, 26, ¿ya lo tienen? Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y ahora oigan el versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. En otras palabras, y de manera muy sencilla, como enfatiza este pasaje, solo Dios sabe lo que realmente nos conviene. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Ni siquiera nosotros muchas veces sabemos lo que nos conviene. Nosotros intentamos pensar lo que nos conviene, o intentamos imaginar lo que nos conviene, pero nunca llegaremos a saber verdaderamente y a profundidad lo que 100% nos conviene. Pero aquel que nos creó, aquel que sigue sentado en su trono, aquel que conoce el pasado, presente y futuro, y aquel que no tiene tiempo en su eternidad, conoce todo lo que nosotros necesitamos, y lo conoce mucho más a profundidad de lo que tú y yo podíamos llegar a imaginar. Entonces, por eso es que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, Él prefiere concedernos nuestras peticiones conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, porque muchas veces las nuestras nos extravían del camino. Esa es la palabra. Las nuestras nos extravían muchas veces del camino y terminamos extraviándonos. Esa es la manera más sencilla, hermanos, de expresar o conocer por qué esta condición de que sea conforme a su voluntad, sencillamente porque Dios conoce mejor lo que necesitamos. Ahora, hermanos, quisiera que veamos algo muy interesante, hermanos, cómo Juan relaciona nuevamente nuestro amor a Dios con el amor al prójimo. Esto ha sido de una manera muy práctica en la carta de Juan. ¿Cómo identificamos que amamos ciertamente a Dios? ¿Cómo evaluamos en nuestra vida? ¿Cómo nos examinamos en nuestra vida? Ustedes han visto que cuando alguien está con fiebre, le ponen un termómetro para examinar o notar hasta qué punto de fiebre está teniendo, cuál es el nivel de fiebre que esa persona está sufriendo. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros decimos conocer a Dios, creer en Dios, Dios nos examina a través de su palabra, y uno de los exámenes o el termómetro que Dios utiliza es nuestro prójimo. El amor a nuestro prójimo es el termómetro de Dios muchas veces para medir cuánto nosotros estamos en fiebre con Dios.
Así que esto nos da paso a nuestro segundo punto y le he titulado La controversia del pecado. Ustedes notaron en este pasaje que hay una aparente contradicción con el tema del pecado. Versículos 16 y 19, tal vez lo leyeron muy rápido, vamos a leerlo nuevamente para que ustedes lo noten. Versículo 16 al versículo 19 dice lo siguiente. Si alguno, mire cómo continúa este pasaje, hablaba de la seguridad, de la oración, ¿verdad? Y ahora miren lo que continúa diciendo. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, si ustedes notan, hay un aparente conflicto con el tema del pecado. ¿Cómo es eso de que hay pecado que no lleva a la muerte y hay un pecado que sí y otro pecado que no? ¿Cómo es eso? Explíquenme en eso. Explicadme, por favor, qué es lo que está diciendo Juan. Tal vez está teniendo algún problema por causa de su edad, porque ya es un hombre avanzado en años y de pronto ha tenido un trance y no sabe qué es lo que está diciendo. Bien, hermanos, algunos comentaristas han usado este pasaje para referirse al pecado imperdonable que menciona la Escritura en Mateo capítulo 12 y en algunos otros evangelios. Pero mucha gente o muchos comentaristas creen que aquí Juan se está refiriendo a la blasfemia del Espíritu Santo, que es conocido como el pecado imperdonable. Ustedes pueden mirar luego en sus casas, Mateo capítulo 12 y versículo 31 al 32, y van a notar de qué es que estamos hablando, si es que así no lo saben, porque ahora mismo no tengo ese dato para poder explicarlo, mi tema es otro. Entonces, hermanos, pero en este pasaje de Juan no vemos un pecado en específico definido. Si ustedes notan en este texto, nosotros no vemos un pecado específico definido aquí al cual Juan hace mención, ni tampoco Juan nombra específicamente el pecado o los pecados que llevan a la muerte. Sin embargo, por algunas evidencias internas de la carta, creo profundamente, hermanos, que no está tan deslineado con el rechazo al Espíritu Santo y por ende a Cristo. Aunque Juan no menciona ningún pecado en específico, no detalla a qué pecado se refiere que es de muerte y otro que no es de muerte. Él no detalla nada de eso, ni nos dice nada de eso. Y algunos comentaristas que hablan acerca de este pasaje piensan que se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo que menciona Mateo. Parece ser que no está muy desalineado con eso. ¿Por qué? Porque el contexto de la carta así nos lo muestra. Ya que cuando nosotros, hermanos, interpretamos un pasaje, debemos interpretarlo a la luz de sus pasajes o versículos anteriores y de los versículos que continúan, pero también debemos explicarlo, aplicarlo y enseñarlo a la luz de toda la carta y también a la luz de toda la Biblia. ¿Notan eso? Entonces eso nos da una mejor interpretación para saber a qué es que se está refiriendo Juan cuando no hay algo en específico a lo que se nombra y aparentemente parece ser una contradicción. Así que habiendo dicho esto, debemos recordar que uno de los propósitos con el que Juan escribe era para refutar a un grupo de personas que habían pertenecido a la iglesia, pero que ahora habían salido de la iglesia y eran conocidos como los gnósticos. Los gnósticos, para los que no lo saben o para los que ya olvidaron, los gnósticos fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos.
Eso era el grupo, la secta o los herejes del gnosticismo. Ahora, estos hombres, hermanos, negaban la encarnación y la obra redentora de Cristo, decían tener una relación especial con Dios por medio del conocimiento, y los gnósticos habían rechazado voluntariamente el testimonio del Espíritu Santo acerca de la persona de Cristo y terminaron obviamente alejados y en tinieblas. Entonces Juan, cuando escribe, tiene en mente a estas personas. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos al escribir su carta es refutar estas enseñanzas que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estas personas habían estado antes en la iglesia, pertenecían a la iglesia, y ahora, como ya no creían lo mismo, ya habían caído en herejía, en apostasía, se habían apartado de la iglesia, habían salido de la iglesia y estaban perturbando a la iglesia, y Juan lo sabía. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Juan con la autoridad apostólica que él tenía? Refutar con la verdad bíblica y apostólica de que ciertamente estas personas estaban incurriendo en error, estaban incurriendo y estaban cayendo en tinieblas. Y precisamente esto tiene mucho sentido porque, hermanos, el pecado de muerte y el pecado imperdonable indican actitudes de conocer, pero también de rechazar la verdad de Dios. El pecado imperdonable y el pecado de muerte que Juan menciona aquí tienen una actitud similar que implica conocer, pero asimismo rechazar aún conociendo y terminar cayendo en error a pesar de conocer. ¿Notan eso? ¿Me siguen hasta ahí? Sé que este texto, esta parte era un poco complicada, pero intento resumirlo lo más claro posible. Así que, hermanos, en otras palabras, como dice Juan, ellos comenzaron a apartarse a tal punto que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, dice Juan en primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, lo que ellos enseñaban, la iglesia ya estaba prevenida por Juan, que esas personas estaban enseñando herejías. Ahora, en ese sentido, hermanos, uno puede apartarse de Dios y seguir alejándose cada vez más y cada vez más de Dios hasta tal punto de no volverlo a escuchar y estar en un lugar enseñando a personas, utilizando la escritura, pero totalmente apartado de la verdad histórica y de la verdad apostólica y de la verdad bíblica. Y oigan esto es una realidad. Hay muchas personas en diferentes lugares que caen en este error y que no identifican, hermanos, la verdad bíblica, que no identifican la verdad apostólica y están ahí. Y no solamente es un juicio, lamentablemente, para los que escuchan, sino también para aquel que enseña. Porque oigan, ¿qué tipo o qué persona puede tener en su cabeza, conociendo la verdad bíblica y la verdad apostólica y estando en la escritura, atreverse a enseñar una enseñanza completamente distorsionada, completamente corrompida, vendiendo la fe por dinero, corrompiendo el evangelio y corrompiendo a la persona de Cristo? Por ejemplo, enseñando que Cristo no es Dios, o que Cristo recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado y cuando Él murió en la cruz lo abandonó, que era lo que estas personas enseñaban. Eso es una herejía. Pero hay personas al día de hoy que niegan la divinidad de Cristo y que niegan que Jesucristo es Dios. Y están personas reunidas en un lugar con la escritura abierta y escuchando a esas personas. Al día de hoy hay en medio nuestro cantidad. Sectas como los Testigos de Jehová, los Adventistas, los Solo Jesús, los Mormones, todas esas personas niegan la divinidad de Cristo. Ahora, hermanos, si alguno de ustedes, dice el pasaje, versículo 16, si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es entonces el pecado que no lleva a la muerte? ¿Cuál es el pecado que no lleva a la muerte? ¿Alguien tiene una idea de cuál es el pecado que no lleva a la muerte? Cuando el versículo 17 dice que toda transgresión es pecado.
Toda transgresión es pecado. ¿Cuál es el pecado que no lleva a la muerte? Bien, no lo sabemos porque Juan no lo menciona. Lo que sí sabemos es que todo pecado es injusticia y es transgresión de la ley. Ahora, en la Biblia hay diferentes ejemplos y, por así decirlo y pasar rápidamente, voy a nombrar dos. Uno es el pecado de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo de Dios, y dice la Escritura en Hechos que cayeron muertos delante de Pedro. El segundo se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la institución de la Cena del Señor, y que muchos toman la Cena del Señor indignamente y terminan muertos. ¿Se dan cuenta? Ahí hay algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de pecado que lleva a la muerte, pero no menciona específicamente. El único que se menciona específicamente es el de Hechos. El de 1 Corintios 11 no se menciona. Dice simplemente que aquellos que toman la Cena del Señor indignamente, muchos duermen, que quiere decir más bien mueren o enferman. ¿Se dan cuenta? Y ahí no menciona el pecado. Pero en Hechos sí dice que fue por mentir al Espíritu Santo. De tal manera que ¿cuántos de nosotros caeríamos muertos si fuera por mentir? Así que versículo 16, pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quien lo comete. Como decía, hermanos, una pregunta: ¿cuál sería ese pecado que lleva a la muerte entonces? ¿Cuál sería ese pecado que lleva a la muerte? No lo sabemos. Juan no es específico. Juan no lo dice. Nosotros llegamos a alguna conjetura por el contexto escritural, por el contexto de toda la carta. Entendemos que la única explicación que surge de este pasaje es que el pecado que se menciona aquí en este pasaje no es específico, pero sí sabemos que a los que Juan refutaba aquí cayeron en tinieblas de apostasía, enseñando falsas enseñanzas y falsas doctrinas de la verdad apostólica. Se apartaron de la fe. Eso sí sabemos en el contexto de la carta. Pero no vamos a decir que es tal o cual cosa, porque caeríamos en error, y no me pidan que haga eso, por favor, hermano. Ahora noten el versículo 20, si son tan amables, mírenlo conmigo, versículo 20. Versículo 20 tiene mucho sentido con lo que viene de decir Juan acerca de la falsedad con la verdad. Miren versículo 20, ¿qué es lo que dice? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, si ustedes notan, en el versículo 20 hay 3 menciones de la palabra verdadero, dejando notar así la intención de Juan, que tiene en mente la de establecer la verdad de Cristo, la verdad apostólica, frente a la falsedad de aquellos gnósticos que estaban atacando a la iglesia con enseñanzas falsas. Por eso dice, el verdadero, este es el verdadero Dios. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos desde el principio, dice Juan capítulo 1, en 1 Juan capítulo 1 dice, lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros tocamos, tocante al verbo de vida, este es Jesucristo, el Dios eterno. Yo no sé lo que están enseñando los otros, pero Juan dice, yo sé, porque yo estuve con él, yo le vi, yo le toqué, él era de carne y hueso, pero era Dios mismo, el verbo hecho hombre, el verbo eterno de Dios. Por el contrario, hermanos, esto es muy interesante, porque la persona que, conociendo la verdad, termina apartándose, creyendo en una herejía y en una falsedad y en una distorsión del verdadero evangelio, ciertamente termina en tinieblas, y más aún si se pone a enseñar estas mentiras, esta falsedad, esta controversia del doctrinal incluso, hermanos. Entonces, obviamente terminará en tinieblas de un pecado para muerte. Pero aquellos que, por el contrario, el pecador que es vencido por la tentación, siendo aún creyente, siendo ya cristiano, siendo ya parte de una congregación, en algún momento de su vida cae en pecado,
es contrario a un hereje. ¿Por qué? Porque un pecador que ha nacido de nuevo y vuelve y cae en pecado, lo único que lo diferencia de esas personas es que él se arrepiente. Que él busca a Dios, que él busca perdón de Dios. Él se arrepiente y abandona su pecado y vuelve a Cristo y vuelve en camino y sigue adelante y no niega la verdad histórica ni la verdad bíblica. Esa es la diferencia de un pecado que no lleva a la muerte eterna. Porque es así. ¿O cuál de nosotros permanece ahora en absoluta santidad? Y ya tiene una aureola aquí y no peca y no cae más porque anda caminando en las nubes celestiales y en los lugares celestes. Oh, hermanos, ciertamente somos muy débiles y pecamos de muchas maneras y en muchos aspectos. Pero como dice Juan justamente, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor. De tal manera que si has pecado o estás en pecado, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo, abandona tus pecados y solo entonces tendrás paz para con Dios y vida eterna. Pero hermanos, para ir terminando, hay algo muy interesante en este pasaje, ya que el tema principal del apóstol, tal vez pueda ser para su sorpresa, el tema principal del apóstol no es tanto el pecado. El tema principal del apóstol Juan en este pasaje no es tanto el pecado de muerte, el pecado de vida o el pecado que nos lleva a la muerte o aquel pecado de cualquier manera que usted se imagina. No, ese es el tema de Juan. El tema principal del apóstol aquí no es el pecado, sino más bien la oración. ¡Wow! No me había dado cuenta de eso, hermano, pastor. La oración intercesora, la oración, oigan, y no cualquier tipo de oración. No cualquier tipo de oración, sino para Juan es importante y es el tema principal de este pasaje, la oración intercesora por su hermano, por su prójimo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto para ir terminando. Y he titulado este último punto, orando por mis hermanos como una muestra de amor. Orando por mis hermanos como una muestra de amor. Y vamos a regresar al versículo 16. Dice, ¿qué dice el versículo 16 en sus Biblias? Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Si ustedes notaron, hay un énfasis ahí. ¿Cuál es el pecador a cual se identifica aquí? ¿Es quién? Es su hermano. No es un pecador de fuera, es un hermano en Cristo. Y después de hablar, hermanos, de la seguridad y de la confianza que tenemos en Dios cuando venimos a orar con Él, Juan ahora intercede o nos anima a traer las peticiones a favor de los demás. Pero yo tengo una pregunta. Hermanos míos, ¿cuál es, con toda sinceridad, contéstela en su corazón, cuál es nuestra primera reacción o nuestra primera actitud o nuestro primer pensamiento cuando un hermano peca con nosotros? ¿Es que acaso surge de lo más profundo de nuestro ser interior el ir directamente a orar por nuestro hermano que ha pecado contra mí? ¿Es eso que nosotros hacemos? Nosotros vamos a la intimidad de nuestro cuarto a decir, oh Dios, mira a mi hermano y ten misericordia de él. Así que, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien peca contra nosotros o nos agrede de alguna manera? Sobre todo, como digo, cuando el pecado es contra nosotros, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos decepcionados, cuando alguien nos ha faltado al respeto o cualquier sea el pecado que usted pueda imaginarse que han cometido contra su santa persona. Cualquiera. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Bien, como ustedes no quieren responder, se los voy a decir yo. Las habitudes son acusar. Son murmurar con otros lo que tal o cual persona le ha hecho. Es abrigar rencor contra su hermano. Abrigar rencor contra el pecador. Pero, sin embargo, Dios no nos manda a guardar rencor. No nos manda a juzgar. Dios no nos manda a ser jueces de nuestros hermanos. Nos manda a orar por ellos.
Ese es el corazón compasivo de nuestro Dios. Contrario totalmente a nosotros. Contrario, nuestro corazón caído lo primero que quiere es vengarse, guardar rencor. ¿Cómo me vengo yo de este hermano pecador? Pero Dios no es así y nos muestra a través de este pasaje su corazón, su intención, la verdadera profundidad de un Dios de amor y de misericordia. Nos lleva y nos manda a orar por nuestro hermano que está en pecado, sea contra nosotros o sea que no haya pecado contra nosotros. Es orar por él, es orar por ella. Y esto tiene mucho sentido en esta carta de Juan, hermanos, que una de las características de aquellos hijos de Dios, de aquellos que hemos creído en Dios, una de las características es que nosotros amamos a nuestro prójimo. ¿Y cómo se demuestra? Que cuando alguien nos afecta con pecado, nosotros no respondemos de la misma manera. Nosotros oramos, nosotros nos compadecemos. Cuando vemos a nuestro hermano cayendo en algún pecado cualquiera que sea, nosotros no actuamos como jueces ni como verdugos y tampoco actuamos como aquel que pide su cabeza en la guillotina. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, pedirá y Dios le dará vida. Dios lo guardará. Cuando un cristiano ve a su hermano o a alguien en debilidad, lo primero que debe hacer es orar. Esto, hermanos, no cabe duda que es la esencia misma del cristianismo. Esta es la esencia misma del cristianismo. Y déjame decirte algo, hermano, que esto no te coja desprevenido. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, puede ser hoy, puede ser mañana, alguien que está a tu lado va a pecar contra ti. O alguien que está aquí va a pecar contra ti, tarde o temprano, mañana. O es de esta congregación, o si es de otra congregación, o si es de otro hermano. De una u otra manera, tarde o temprano, alguien va a pecar contra ti. Pero ya tú estás escuchando cómo tú debes reaccionar, cuál debe ser tu actitud. Si notas, hermanos, un corazón que ha nacido de nuevo, se compadece, tiene misericordia, perdona y ora por su hermano que ha caído o que ha pecado contra él. ¿Y saben, hermanos, por qué debemos hacer eso? ¿Ustedes saben por qué debemos hacer eso? Porque es que nosotros debemos orar por nuestros hermanos que han pecado contra nosotros o que simplemente están en pecado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos llegado a madurar. Esto es madurez. Cuando nosotros vemos así desde esa óptica, entonces podemos darnos cuenta que estamos madurando. Cuando nos damos cuenta y sabemos que nuestros hermanos también tienen debilidades, también tienen errores, también cometen pecado, entonces nosotros pedimos por este hermano, oramos en vez de acusarlo, en vez de chismear, en vez de hacer cualquier cosa contraria a la Escritura. Nosotros vamos y oramos por esta persona. Entonces estamos aprendiendo a madurar. Estamos aprendiendo a madurar y hemos llegado a entender de que muy seguramente en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos pecado contra alguien. En algún momento de nuestras vidas tal vez habremos pecado contra alguien. ¿Puedes tú examinarte ahora mismo? Puedes pensar, tal vez, reflexiona ahí, donde estás sentado, piensa. ¿En qué momento de tu vida, en algún momento de tu vida, en algún tránsito de tu vida, tú pecaste contra alguien? Puede haber sido de manera ligera, o puede haber sido de manera abrupta, de manera dolorosa, de manera fuerte. En algún momento de tu vida puede que hayas pecado contra tu hermano. Entonces, examínate. ¿Te das cuenta y notas que no somos tan dignos y tan santos como quisiéramos aparentar o ser? ¿Qué necesitamos hacer? Madurar y entender que somos también débiles y en cualquier momento nosotros podemos caer. Y es lo que señala Gálatas 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote y pensando bien que tal vez a ti mismo te puede pasar lo mismo. ¿Te das cuenta?
Entonces, si tú que eres espiritual y alguien peca contra ti, ¿cuál debe ser tu reacción? Una reacción madura, una reacción de un hijo de Dios, una reacción que verdadera muestra y refleja el carácter de Cristo. Y como el pastor Roto dijo en alguna ocasión, es más importante no siempre solo tener la razón, sino es más importante mostrar el carácter de Cristo. Porque puede que esa persona pecó contra ti y tú tienes razón de haber sido verdaderamente decepcionado, pero es más importante no solo tener la razón, es más importante mostrar el carácter de Cristo, no solo tener la razón. Nosotros debemos reflejar a Cristo, hermanos, y ciertamente Cristo nos dio el gran ejemplo. ¿Acaso no fue Cristo crucificado en la cruz mientras sus enemigos lo crucificaban? ¿Acaso no fue Él quien oró por ellos? Mientras estaban acabando con su vida, ¿acaso no fue Él que dijo, Padre, perdónalos? Mira el ejemplo. Él, Jesucristo, quien tenía todo poder, toda autoridad, quien no había pecado ni había hecho mal alguno, estaba siendo crucificado en la cruz por sus enemigos y Él no se atrevió a mencionar juicio contra aquellos que le crucificaban, sino ¿qué fue lo que hizo? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Thomas Watson dice lo siguiente, un puritano dice lo siguiente referente a esto, y cito, dice, están preparados para mostrar misericordia a aquellos que entienden que no son dignos de la más mínima misericordia. Te lo repito, están preparados para mostrar misericordia a aquellos que han llegado a entender que no son dignos de la más mínima misericordia. Tú has llegado a obtener misericordia de parte de Dios, pero puedes preguntarte a través de tu vida misma, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿quién tuvo misericordia de ti? Fue Dios mismo. Y en algún momento estuviste en esa situación. Así que entonces, cuando entiendes esto, estás preparado para mostrar mayor misericordia porque has entendido que tú no merecías la más mínima misericordia. Y aún así Dios te perdonó, aún no siendo digno de la más mínima misericordia. Dios tuvo misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es una misericordia de Dios. Es Cristo mismo quien nos ha dado el entendimiento, el que nos ha sostenido, el que nos asegura, el que nos da confianza para orar, pero también el que nos ha dado la vida eterna y una nueva vida para nosotros entender estas verdades bíblicas y proceder así en amor a nuestro prójimo. Tal vez hoy tú estás atravesando alguna dificultad, algún pecado tal vez que no has confesado, algún pecado que te tiene cargado, abrumado, que te tiene decepcionado. Cualquier sea el pecado, hermano, hermana, si has pecado contra alguien, cualquier sea el motivo, yo te animo hoy, justamente, te animo hoy a ponerte a cuentas con Dios. Te animo hoy a ponerte a cuentas con Dios y a venir a Él. Y oye una cosa, hermanos, segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no tarda su promesa y según algunos tienen por tardanza su segunda venida, pero Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que tú te arrepientas. Y tal vez Dios preparó este día justamente para llamarte al arrepentimiento, para llamarte a encontrarte con Él. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos ponemos a cuentas con Dios? Si hay pecados en nuestro corazón, los cuales debemos rendir al Señor, rindámonos hoy a Él y que Él obre en nuestras vidas. Amén. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por tu infinita misericordia que has tenido con nosotros, oh Dios. No siendo nada y no teniendo nada, tú has tenido compasión de nosotros, misericordia para con nosotros. Y ahora nosotros, Señor, que te conocemos, que estamos en ti, queremos actuar de la misma manera, Señor. Queremos recordar estas palabras y madurar en nuestro conocimiento de ti. Y no solo que se quede en el conocimiento de nuestro cerebro, Señor, sino que esto baje a nuestros corazones. Y que en algún momento cuando alguien nos ofenda,
Cuando alguien peque contra nosotros, oh Dios, ayúdanos a tener misericordia. Ayúdanos a tener compasión, oh Dios. Ayúdanos a mostrar el carácter de Cristo y no solamente a tener la razón, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos porque es más importante reflejar quiénes somos en ti, por ti y para ti, oh Dios. Porque por ti y para ti vivimos. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor. Y nos ponemos a cuentas contigo. Para la gloria de tu nombre oramos, Señor. Amén.